Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. Cenk Torun, uno de los rostros más reconocibles del mundo del espectáculo turco, vuelve a estar en el centro de la tormenta mediática. Esta vez, no por un nuevo proyecto o una aparición pública, sino por una serie de mensajes privados que han salido a la luz en redes sociales, causando un verdadero escándalo en la farándula. En las últimas horas, distintas plataformas han comenzado a difundir capturas de pantalla de conversaciones privadas presuntamente enviadas por Cenk Torun a una persona cuya identidad todavía no ha sido confirmada. Los mensajes, que contienen comentarios cariñosos y algunas frases comprometedoras, han generado todo tipo de reacciones entre sus fans y detractores. No puedo dejar de pensar en ti, se lee en una de las supuestas capturas. Otra imagen muestra un mensaje que dice, ojalá esta noche estuviéramos juntos, lejos de todo. La difusión de estos mensajes ha sido como una bomba que ha explotado en medio del tranquilo panorama mediático. En pocas horas, los hashtags #Cenk Torun y #mensajes filtrados se han convertido en tendencia en Twitter España y Latinoamérica, captando la atención de un público que oscila entre la incredulidad y el morbo. Hasta el momento, Cenk Torun no ha hecho una declaración oficial sobre el tema, lo que ha dado pie a numerosas especulaciones. Algunos medios afirman que el actor está evaluando acciones legales contra quienes han compartido las capturas, mientras que otros aseguran que él mismo ha confesado en círculos cercanos que los mensajes son reales pero fueron sacados de contexto. Una fuente anónima cercana al actor afirmó, Cenk está devastado. Dice que lo traicionaron y que nunca pensó que esa persona haría algo así. La supuesta destinataria de los mensajes también ha sido objeto de especulaciones. Aunque no se ha confirmado su identidad, se habla de una figura pública del ámbito artístico, lo cual no hace más que añadir leña al fuego. Algunos rumores apuntan a que podría tratarse de una excompañera de elenco, con quien Cenk habría mantenido una relación secreta durante meses. En medio del escándalo, algunos colegas del actor han salido en su defensa. La reconocida actriz Aisé Caraca comentó en su cuenta de Instagram, conozco a Cenk desde hace años. Es un hombre respetuoso y jamás se comportaría de forma inapropiada. Me parece injusto que se le juzgue sin pruebas concretas. Por otro lado, el conocido periodista de espectáculos, Murat YLDZ, expresó durante su programa, no es la primera vez que vemos este tipo de filtraciones. La pregunta es, ¿cuál es la intención detrás de exponer a alguien así? A pesar de los intentos por esclarecer la situación, la opinión pública está dividida. Mientras algunos seguidores del actor lo defienden fervientemente, otros no dudan en criticarlo y exigir explicaciones. En los comentarios de sus publicaciones recientes en Instagram, se pueden leer frases como pudiste, Cenk, todos cometemos errores, te apoyo y queremos la verdad. Ante esta situación, el equipo de representación de Cenk Torun ha optado por mantener el silencio, limitándose a decir que se están evaluando los pasos a seguir. Mientras tanto, medios de comunicación continúan rastreando los orígenes de las capturas filtradas, intentando verificar su autenticidad. Según un reportaje publicado por el portal Mediaradar, algunos de los mensajes podrían haber sido manipulados, lo que abriría un nuevo frente en esta historia. ¿Hasta qué punto se puede confiar en las pruebas que circulan en redes sociales? El debate sobre la privacidad de los personajes públicos ha resurgido con fuerza. Muchos opinan que, aunque Cenk Torun sea una figura conocida, eso no justifica la invasión de su intimidad. Vivimos en una época en la que todo se convierte en contenido. La empatía ha desaparecido, opinó la socióloga Nuray Demirtas en una entrevista para NTV Turquía. La experta advirtió que este tipo de exposiciones no solo afectan la reputación de los implicados, sino también su salud mental, algo que raramente se considera en medio del furor mediático. Mientras tanto, se ha viralizado un video antiguo donde Cenk Torun hablaba de su dificultad para confiar en las personas. En la grabación, el actor menciona, he sido traicionado antes. No es fácil para mí abrirme a alguien. Este clip ha cobrado un nuevo significado a la luz del escándalo actual y ha sido compartido miles de veces con mensajes de apoyo y tristeza. Algunos programas de televisión han aprovechado la situación para aumentar su audiencia, dedicando largos segmentos a analizar cada palabra de los mensajes filtrados, invitando a expertos en lenguaje corporal, psicólogos y hasta tarotistas para opinar sobre lo que realmente siente el actor. Este tipo de cobertura ha sido criticado por algunos sectores del periodismo, que consideran que se está cruzando una línea ética en nombre del entretenimiento. Cenk, por su parte, ha sido visto recientemente en su residencia de Estambul, evitando cualquier contacto con la prensa. Fuentes cercanas indican que se encuentra con su familia, intentando sobrellevar la tormenta mediática de la mejor manera posible.
Un amigo íntimo, que pidió mantener el anonimato, aseguró, está muy afectado, pero no está solo. Tiene una red de apoyo que no lo va a dejar caer. En paralelo, los abogados del actor estarían preparando una demanda por difamación y violación de la privacidad, algo que, de concretarse, podría sentar un precedente importante en el mundo del espectáculo turco. Algunos juristas consideran que este caso podría marcar un antes y un después en la forma en que se trata la filtración de información privada en los medios y redes sociales. En las plataformas digitales, el caso ha despertado todo tipo de reacciones. Algunos usuarios han creado campañas con hashtags como #justicia para Cenk y #respeto a la privacidad, mientras que otros continúan exigiendo una explicación directa del actor. El fenómeno ha traspasado las fronteras de Turquía y ha generado titulares en medios internacionales como El País, Clarín y BBC Mundo. Además, la controversia ha inspirado debates académicos. La Universidad de Ankara ha organizado un seminario titulado Ética, Medios y Celebridades, hasta donde llega el derecho a informar, donde se discutirá el caso de Cenk Torun como estudio principal. Este evento contará con la participación de periodistas, abogados, psicólogos y representantes del mundo del espectáculo. Mientras todo esto ocurre, la supuesta implicada en el escándalo ha optado por el silencio absoluto. Su última publicación en redes sociales fue hace más de una semana, y los comentarios bajo esa publicación se han llenado de especulaciones y juicios sin fundamento. Algunos internautas han pedido respeto, recordando que, hasta que no haya una confirmación oficial, todo sigue siendo parte del terreno de la especulación. En este clima de incertidumbre, los fanáticos más fieles de Cenk han comenzado a organizar una vigilia simbólica en línea, donde comparten mensajes de apoyo, fotos antiguas y anécdotas positivas del actor. La iniciativa, bautizada como Cenkinjan Days, Estamos con Cenk, ha logrado reunir a miles de seguidores en cuestión de días. Algunos incluso han comenzado a cuestionar el momento en que se produjo la filtración. ¿Por qué ahora?, se preguntan muchos. Varios analistas apuntan a que el actor estaba en conversaciones para protagonizar una nueva serie dramática de alto presupuesto, y que este escándalo podría haber sido usado como maniobra para sacarlo del proyecto. La producción de dicha serie, por su parte, ha emitido un comunicado breve en el que informa que las negociaciones con el actor Cenk Torun han sido pausadas hasta nuevo aviso. Todo esto ha encendido aún más las redes sociales, que se han convertido en un campo de batalla entre defensores y detractores. Algunos incluso han comenzado a investigar a la presunta filtradora, intentando exponer su identidad, lo cual ha levantado alertas sobre el peligro del linchamiento digital. En resumen, lo que comenzó como una serie de mensajes filtrados ha escalado hasta convertirse en un caso mediático de grandes proporciones, que involucra no solo a una figura pública sino también a cuestiones profundas sobre privacidad, ética periodística y los límites de la exposición pública. La historia de Cenk Torun no es simplemente la de un escándalo más, es un reflejo de cómo vivimos en una era donde la intimidad puede desintegrarse con solo pulsar compartir. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan sobre esta polémica? ¿Creen que los mensajes son reales o todo es parte de una estrategia para dañar su reputación? No olviden dejar su comentario aquí abajo, darle me gusta al video si les ha gustado y, por supuesto, suscribirse al canal para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.